Bueno, hoy vamos a continuar con propiedades generales de los materiales de construcción. El otro día hemos visto propiedades físicas, ahora vamos a continuar con las propiedades térmicas. Dentro del cuadrito lo tenemos en segundo orden en la clasificación. Para hablar de propiedades térmicas, estamos hablando de una de propiedades importantes que hacen al comportamiento de los materiales de construcción. Y esto tiene importancia no solo en el comportamiento específico de los materiales en algunas partes de la construcción, sino también en el comportamiento del edificio en su conjunto, ya que el comportamiento del edificio en su conjunto, de acuerdo a los materiales que vayamos usando, junto con algunos otros aspectos relacionados al diseño del edificio, van a significar que tenga un comportamiento térmico diferente. Cuando ese comportamiento térmico sea lo más óptimo posible, o sea que el acondicionamiento natural esté mejor resuelto, vamos a lograr un ahorro en lo que significa el acondicionamiento térmico artificial. En la práctica, ¿qué significa esto? Bueno, que vamos a ahorrar en calefacción, vamos a ahorrar en refrigeración, lo cual tiene implicancia tanto desde el punto de vista económico como ecológico. Este es un tema que ustedes después lo van a seguir desarrollando con más profundidad en otras materias, pero para comenzar a comprenderlo vamos a empezar a ver las propiedades térmicas de los materiales. Para hablar de las propiedades térmicas de los materiales, lo primero que tenemos que hacer es hablar de algunas definiciones. La primera es calor. Vamos a leer lo que dice acá: es una forma de energía que los cuerpos almacenan, originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que lo conforman. Quiere decir que cuando el cuerpo recibe energía, se produce una aceleración en el movimiento de los átomos y las moléculas que conforman ese material. También es importante definir la energía como el intercambio entre la energía que tiene el cuerpo y su entorno. Es decir, tenemos un cuerpo más caliente que el aire que nos rodea, va a haber un intercambio de energía del cuerpo hacia la masa de aire. Lo mismo si hay dos cuerpos que se tocan entre sí, va a haber una tendencia de intercambio de energía del cuerpo que tiene mayor temperatura al otro que tiene menor temperatura. Bueno, para entender esto tenemos que definir qué es la temperatura. La temperatura es la magnitud física que expresa el nivel térmico o nivel de calor de los cuerpos del ambiente. Es decir, la temperatura es simplemente la medición del efecto que produce el calor en un material. La unidad más usada en nuestro medio es el grado centígrado y el instrumento el termómetro. Bueno, dentro de las propiedades térmicas tenemos calor específico, inercia térmica, transmisión del calor, reflexión del calor y dilatabilidad. Vamos a comenzar por el primero. Calor específico. Es la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de un material para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Significa que es la cantidad de calor que nosotros tenemos que aportar a un material para que 1 kilo de ese material eleve su temperatura en 1 grado centígrado. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento. Un ejemplo lo podemos dar por la arena cuando vamos a la playa a la siesta. Caminamos arriba de la arena, sentimos una temperatura bastante alta, pero si tenemos unas tablas puestas sobre la arena y caminamos arriba de las tablas, vamos a ver que la temperatura es mucho menor. Ahora, la arena y la tabla estuvieron la misma cantidad de tiempo expuestas al sol. El sol fue el que transmitió la temperatura a los dos materiales.
¿Cuál es la diferencia entre los dos materiales? El calor específico. O sea, el comportamiento de la tabla es diferente al comportamiento de la arena porque el calor específico de los dos materiales es diferente. La inercia térmica es otro concepto importante. Todos habremos tenido la experiencia de tocar una pared y tocar una chapa después de unas horas que dejó de darle el sol. Vamos a notar, tocándola, que la pared mantiene su temperatura y que la chapa se enfrió mucho más rápido. Eso significa que la pared tiene mayor inercia térmica que la chapa. Entonces definimos la inercia térmica como la capacidad que tiene una masa de conservar energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente. En el caso de la chapa y la pared que puse como ejemplo, la chapa la liberó mucho más rápido, entonces se enfrió también mucho más rápido. Otra aclaración acá, que la capacidad de almacenar energía de un material depende de la densidad del material y del calor específico que ese material tenga. Vamos ahora a otro concepto que es la transmisión del calor. La transmisión del calor es un concepto muy importante, especialmente para el acondicionamiento térmico de los edificios. La transmisión del calor tiene como concepto opuesto a la aislación del calor. Entonces vamos a escuchar con mucha frecuencia el término aislación térmica. Cuando hablamos de aislación térmica nos referimos a estos conceptos. Cuando un objeto sólido o un fluido se encuentra a una temperatura distinta a la de su entorno o a la de otro cuerpo, la transferencia de energía térmica o el intercambio de calor se produce de forma tal que el cuerpo y su entorno alcanzan equilibrio térmico. Es decir, igualan la temperatura. Es decir, si dos cuerpos están a diferente temperatura y se están tocando, si lo mantenemos en esas condiciones durante un determinado tiempo, vamos a ver que hay una transferencia de energía del cuerpo de mayor temperatura al otro hasta que la temperatura tienda a igualarse. Bueno, lo que dice después, esta transferencia de temperatura siempre se realiza desde el cuerpo caliente hacia el otro más frío, es porque obviamente el cuerpo caliente es el que contiene mayor cantidad de energía y es el que va transmitiendo esa energía hacia el otro cuerpo. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos en proximidad uno con el otro, la transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. Eso también es muy importante. Es decir, no hay forma de impedir el paso del calor de un material a otro o de una parte de la construcción a otra. Lo que sí podemos lograr es que esa transferencia de calor sea más lenta. Cuanto más lenta sea esa transferencia de calor, vamos a hablar de que tenemos mejor aislación térmica. Bueno, para entender un poquito mejor esto, tenemos que ver de qué forma el calor se transmite. Y tenemos tres maneras: por radiación, por conducción y por convección. Transmisión del calor por radiación. Se denomina radiación térmica o radiación calórica a la emitida por un cuerpo debido a su temperatura. No precisa de un material para transmitirse, se transmite también a través del espacio vacío, por ejemplo, del Sol a la Tierra. ¿Qué significa esto? Significa que la radiación siempre se va a producir desde los cuerpos que están más calientes hacia el entorno. Por ejemplo, si tenemos una pared con alta temperatura y una masa de aire que la rodea a menor temperatura, esa pared va a emitir calor por radiación. También el Sol emite calor por radiación. Y diría que el Sol es uno de los factores más importantes que nos interesa
para la arquitectura desde el punto de vista de analizarlo como fuente de calor. Ya vamos a ir viendo a medida que avancemos en la carrera la importancia que tiene esto. Y la otra cuestión importante acá también es que esta energía que se transmite por radiación no necesita de un material para transmitirse, es decir, se transmite a través del espacio, por eso llega desde el Sol hasta la Tierra. Bueno, vamos a seguir leyendo. Se transmite también de cualquier cuerpo caliente al medio que lo rodea. El ejemplo que puse recién de una pared rodeada por una masa de aire. En la arquitectura interesa mucho la transmisión del calor por radiación, particularmente del Sol, pero también de los materiales. Este concepto de la radiación se relaciona con la inercia térmica porque un cuerpo caliente va a seguir emitiendo calor hacia el entorno en la medida que la temperatura de ese cuerpo sea mayor a la masa de aire que lo rodea. Y eso se va a producir hasta que se logre un equilibrio, o sea, hasta que, para el ejemplo que pusimos, la pared alcance la misma temperatura del aire que lo rodea. Bueno, calor por conducción, transmisión del calor por conducción. Consiste en la transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentran a diferente temperatura sin que se produzca transferencia de materia. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un cuerpo que está caliente en un extremo y está más frío en otro extremo, vamos a suponer una barra de hierro que la ponemos un extremo al fuego, ese calor se va a ir transmitiendo hacia la mano que tenemos en el otro extremo, pero lo que se transmite es energía, no se transmite ninguna partícula del cuerpo en sí. Es algo que parece bastante obvio, pero vale la pena aclarar. Bueno, dos conceptos relacionados a la transmisión por conducción es conductividad térmica, que es la capacidad de los materiales para conducir el calor. Hay materiales que lo hacen de manera más rápida y otros de manera más lenta. Y lo opuesto a conductividad térmica es lo que vamos a definir como resistividad térmica o también aislación térmica, que significa que estamos hablando de los materiales que tienen un proceso más lento de transmitir o conducir el calor. Para que se entienda mejor, la conductividad térmica, dijimos hace un rato que el calor era el aceleramiento de las moléculas que componen el material. Bueno, lo que ocurre cuando un cuerpo se calienta en un extremo es que las partículas o las moléculas de esa parte del cuerpo se aceleran. Y ese movimiento se va transmitiendo a las partículas que están más próximas. Y así se va produciendo en forma sucesiva hasta que llega a, digamos así, a cubrir todo el cuerpo, toda la masa del cuerpo. Bueno, estoy un poquito acelerado con el tema porque no quiero extender demasiado la clase, pero espero que me entiendan y si no fuera así, después van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Bueno, los materiales de construcción que tienen buen comportamiento como aislante térmico, por lo general son porosos y de bajo peso específico. Es decir, los materiales pesados, como el hormigón, el ladrillo, son materiales que tienen una alta conductividad térmica. Los materiales como la lana de vidrio, poliestireno expandido, espuma de poliuretano, tienen baja conductividad térmica, entonces podemos definirlos como aislantes térmicos. La otra forma de transmitirse el calor es por convección. El calor se transmite a través de los fluidos que son gases o líquidos. El aire, lógicamente, es un gas. En forma natural, este fenómeno se produce como consecuencia de la diferencia de densidad
al variar la temperatura de las distintas partes del mismo. Se denominan corrientes convectoras. Bueno, ¿qué significa esto? Ustedes ya saben que el aire, cuando se calienta, disminuye su densidad. ¿Qué significa que disminuye la densidad? Que disminuye el peso específico, que se hace más liviano. Cuando se hace más liviano, tiende a subir. Es la explicación por la cual los globos aerostáticos se elevan a pesar del material que los envuelve, que es más pesado que el aire. Quiere decir que esa diferencia de densidad es bastante importante. Ahora más adelante lo vamos a ver en un gráfico y creo que se va a entender un poco mejor. Bueno, en los temas relacionados a la arquitectura, el que más nos interesa analizar para conocer su comportamiento es el aire. Es decir, si bien la convección se produce en muchos gases y líquidos, el que nos interesa en particular para el caso de la arquitectura es el aire, porque es el material que rodea al espacio arquitectónico y que muchas veces está formando parte de un divisorio de una construcción, como ser, por ejemplo, una pared con cámara de aire. Bueno, esta condición tiene mucho que ver con temas relacionados a la aislación térmica, como los de acondicionamiento ambiental. ¿Qué significa? Que, así como mencioné recién, una pared doble con cámara de aire, tiene importancia este tema porque de acuerdo a cómo se comporte la cámara de aire, ese material, o esa pared, mejor dicho, va a tener mayor o menor aislación. Pero también tiene importancia en lo que hablábamos hoy del acondicionamiento ambiental, el acondicionamiento del edificio, porque dentro de un ambiente el aire frío siempre va a tender a estar en la parte más baja del ambiente y el aire caliente en la parte superior. Eso no nos interesa en este momento entrar a profundizar, pero vale la pena mencionarlo porque es parte del comportamiento del aire respecto a los problemas de convección. Bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual se puede ver los tres tipos de transmisión del calor. Por radiación sería el calor que el fuego genera y se transmite para llegar hasta, en este caso, la sartén o la olla que se está teniendo en la mano. Por conducción sería el calor que se va conduciendo por la manija de la olla y que puede llegar a la mano. Y por convección sería el movimiento que se produce en el líquido dentro de la olla por efecto también de la diferencia de temperatura. Donde le da el fuego se calienta primero, tiende a subir, y lo que está arriba, que está más frío, tiende a bajar. Ahora, vamos a ver esto en lo que es un caso referido a la construcción. Acá tenemos un ejemplo que sería una pared doble, son dos paredes paralelas separadas por una cámara de aire. Esta es una solución técnica bastante frecuente, que ya la van a ver el año que viene en construcciones del segundo año, cómo se resuelve técnicamente, pero acá nos sirve para explicar un poco los tres conceptos que hemos visto hasta recién. Empecemos por el calor, donde se produce, en este caso, en el sol. La forma de transmitirse el calor desde el sol hasta la superficie exterior de la pared sería por radiación. La radiación solar atraviesa el espacio, atraviesa la atmósfera y llega hasta la superficie de la pared que está del lado exterior. A partir de ahí, cuando esa
superficie recibe energía, esa energía se va transmitiendo a través del material. Esa transmisión es por conducción, lo que hemos definido hoy. Una vez que llega a la superficie que está del otro lado de esa misma pared, esa superficie se va a calentar, es lo que está dibujado aquí en rojo. Cuando esa superficie se calienta, el aire que está más próximo a esa superficie o que lo toca, también se calienta. Acuérdense que la transmisión, el calor tendría a transmitirse desde los cuerpos más calientes hacia los más fríos. Cuando el aire se calienta, ya sabemos que el aire cuando se calienta pierde densidad, tiende a subir. Es lo que está indicado acá con flecha roja, que tiende a subir hasta la parte superior. Cuando llega arriba, tiende a cambiar de dirección. No puede seguir subiendo. Entonces, en el otro extremo, lo que nosotros vemos acá en el dibujo pintado con azul sería la superficie que está más fría. El aire que toca la superficie fría aumenta la densidad, se vuelve más pesado, entonces tiende a bajar. Entonces, cuando el aire de un lado baja y del otro lado sube, se forma una corriente de aire que se llama corriente convectora. Esto hace que el valor de aislación de la cámara de aire disminuya. O sea, no es beneficioso para las cámaras de aire que se produzca este fenómeno. La forma de evitarlo es trabajando con cámaras de aire que tengan un espesor con el cual no alcance a producir este fenómeno. Ese espesor varía de acuerdo a los materiales con los cuales están constituidos las dos partes que encierran la cámara de aire. Generalmente es entre 1,5 centímetros, 2 centímetros, hasta 4 centímetros. Son los espesores en los cuales no se produce convección. A partir de ahí, a medida que aumentamos el espesor de la cámara de aire, se va a producir o se puede llegar a producir el fenómeno de convección, lo cual no es favorable desde el punto de vista de la aislación térmica. Esta es una de las razones por las cuales muchas veces las cámaras de aire se rellenan con un material aislante, que es justamente para evitar el fenómeno de convección. Bueno, una vez que la energía pasó de la superficie caliente a la superficie fría, lógicamente esa superficie fría va a ir aumentando su temperatura. Desde la cara que está en la cámara de aire hacia la otra cara de la pared interior, el calor se va a volver a transmitir por conducción. Cuando llega a la otra superficie, o sea, la superficie que está en el interior del ambiente, esa superficie también se va a calentar. Y a partir de ahí, el calor se va a transmitir por radiación hacia el ambiente. Bueno, el calor por radiación no tenemos forma de controlar. La cámara de aire la podemos controlar con el espesor. Y lo que nos queda acá como alternativa de solución son los materiales que usemos para como dos componentes de la pared en las cuales el calor se transmite por conducción. Ahí sí es donde interesa analizar qué tipo de materiales vamos a usar y también interesa el espesor. Bueno, después más adelante ustedes van a profundizar sobre este tema y van a ver el comportamiento de los distintos materiales y van a ver el comportamiento de acuerdo a los diferentes espesores. Por ahora lo que nos interesa son los conceptos.
que el calor se transmite por radiación, por conducción y por convección, y acá vemos de qué manera se produce en un ejemplo que está relacionado a la construcción. Otro concepto relacionado al calor es la reflexión del calor. Cuando la energía que se propaga por radiación incide sobre una superficie, parte de esta, o sea, parte de esa energía, se absorbe y parte se refleja, a partir de lo cual podemos definir absorción y reflexión del calor. Acá tenemos un gráfico en el cual podemos ver radiación incidente sería, por ejemplo, el calor del sol, que da sobre la superficie de una pared, que podría ser lo que esté dibujado acá. Una parte de esa energía se absorbe por el material y otra parte se refleja. Después vamos a ver también que parte de la energía que se absorbe se transmite, pero no es lo que nos interesa todavía en este momento. Vamos a volver un poquito al dibujo. De toda la energía incidente, una parte se va a reflejar, o sea, va a volver al mismo espacio desde el cual venía. Otra parte de esa energía es absorbida. ¿Qué cantidad es absorbida y qué cantidad es reflejada? Se puede determinar en porcentaje o se puede determinar como coeficiente. Ahora, ¿qué es lo que hace a que un material absorba mayor o menor cantidad de energía? Bueno, son varios factores, pero los más importantes son las características de la superficie del material. Cuando el material es más rugoso, absorbe más que cuando el material es más liso. También interesa el color. Cuando el color es más claro, refleja un porcentaje mucho más alto de calor, lo cual significa obviamente que absorbe menos, y cuando es negro se produce el efecto contrario, o sea, la absorción es muy alta y la reflexión es mucho más reducida. El caso más extremo estaría en un ejemplo de una superficie espejada. Un espejo sería la superficie que refleja mayor cantidad de calor. Por eso ustedes habrán visto acá, se lo menciona, las membranas asfálticas que se usan en los techos como aislación hidráulica tienen generalmente una capa de aluminio porque se aprovecha, como esa aislación va colocada como última capa sobre el techo, se aprovecha esa superficie, el aluminio es de color claro, tiene un cierto grado, se comporta en cierta manera como una superficie espejada, entonces refleja bastante energía de calor. Por lo cual se aprovecha, además de ser un aislante hidráulico, se aprovecha la superficie de esa membrana para que también colabore en la aislación térmica. Ahora vamos a el último caso de las propiedades térmicas, que es la dilatabilidad. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la construcción. Y es muy importante por los efectos que produce la dilatación. Se dice que la dilatabilidad o dilatación es la propiedad de los materiales de modificar sus dimensiones por efecto de los cambios de temperatura. La variación de dimensiones de un cuerpo puede determinarse en función de las dimensiones originales del cuerpo, los grados centígrados de variación de temperatura y el coeficiente de dilatación del material. ¿Qué significa esto? Todos los materiales, cuando reciben energía, calor como energía, van a variar su temperatura.
Y cuando varían su temperatura, varían sus dimensiones. A mayor temperatura van a aumentar el tamaño. Ahora, no todos los materiales aumentan el tamaño en la misma proporción. Hay materiales que con la misma variación de temperatura varían mucho menos su dimensión que otros. Entonces se dice que aquellos materiales que aumentan más sus dimensiones cuando varía la temperatura tienen un valor de dilatación mayor. Ese valor se puede medir como coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación sería la dimensión que varía de temperatura por cada grado centígrado y por cada metro de longitud. Es decir, nosotros tomamos una barra de un determinado material de 1 metro de longitud, lo medimos a una determinada temperatura, después le proporcionamos calor hasta que la temperatura aumente en 1 grado centígrado y lo volvemos a medir. Esa diferencia de temperatura que está relacionada a 1 metro de longitud y 1 grado centígrado de variación de temperatura es lo que nosotros podemos definir como coeficiente de dilatación. Entonces, cuando queremos conocer cuánto va a variar en dimensiones una pieza, un cuerpo que nosotros tengamos en la obra, por ejemplo, una losa, por ejemplo, el material de un piso, lo que hacemos es tomar las dimensiones del material, multiplicarlo por el coeficiente de dilatación y multiplicarlo por la variación de temperatura que ese material puede llegar a tener. Por ejemplo, acá en el Chaco, nosotros tenemos temperaturas en invierno que pueden llegar a 2 o 3 grados bajo cero. Y en verano tenemos temperaturas que superan los 40 grados centígrados en el aire. Pero si a eso le sumamos la radiación del sol que incide sobre el material puede llegar a tener temperaturas mucho más altas, que superan los 50 grados. Entonces, el rango de variación de temperatura acá en nuestra zona está por encima de los 50 grados. Si nosotros queremos saber cuánto va a variar en dimensiones, por ejemplo, una losa de 5 metros, 5 por 5 metros, vamos a poner un paño de losa, lo que tenemos que hacer es multiplicar los 5 metros por el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura. O sea, el rango de diferencia de temperatura entre la más baja y la más alta. Sería multiplicar 5 metros por el coeficiente de dilatación del material, que sería en este caso que pusimos como ejemplo el hormigón, por 50 o 55, que serían los grados de temperatura que varían entre una noche de invierno y una siesta de verano. Bueno, el tema de la dilatación es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en cuanto a el uso de los materiales en la construcción por los efectos que produce. El conocimiento de la magnitud de la dilatación de los materiales en la construcción es importante por los efectos que produce al dilatarse o contraerse. El recurso técnico para evitar las consecuencias indeseables, o sea que ese material no se fisure o no se rompa al dilatarse, es prever espacios que permitan la libre dilatación de esas piezas. Esos espacios que se dejan para que los cuerpos tengan libre movimiento de dilatación se denominan juntas de dilatación. Otro recurso que hay para atenuar los efectos de dilatación es
colocar aislaciones térmicas, por ejemplo, la losa de un techo se puede proteger con una aislación térmica de manera que al no incidir el calor del sol en forma directa sobre la losa, se reduce el rango de temperatura entre invierno y verano y por lo tanto la dilatación va a ser menor. Pero de todo esto, lo fundamental es entender bien el tema de las juntas de dilatación. Acá tenemos un ejemplo. Si vemos ahí en el medio, hay un cordón, esto es en Avenida Sabín. Hay un cordón que separa las dos manos de la avenida. Ese cordón está construido con hormigón y tiene juntas de dilatación, como acá podemos observar. Esta es una foto que está sacada desde arriba del cordón, que tiene más o menos unos 40 centímetros de ancho. Como ven acá, hay una junta que separa dos bloques del hormigón, pero es bastante pequeña. ¿Qué ocurre cuando esa junta no tiene suficiente espacio para que el material dilate con libertad? Bueno, lo que ocurre es esto que podemos ver acá. Una de las piezas hace presión sobre la otra y como no tienen hacia dónde expandirse, esa presión hace que esto, en este caso, se levante, ya que no tienen manera de expandirse con libertad. Otro ejemplo que podemos ver que es mucho más claro y mucho más grave es en el Hipermercado Libertad, la vereda que separa el espacio de circulación exterior de lo que es la playa de estacionamiento. Acá evidentemente no se dejaron juntas de dilatación suficientemente con suficiente espacio como para que el pavimento de la calle y el del estacionamiento dilaten con libertad. Las dos superficies de pavimento, tanto la de la calle como la del estacionamiento, hacen presión sobre la vereda y se rompe el hormigón en la parte que es más débil, que en este caso es el hormigón de la vereda. Bueno, acá pueden ustedes ver la consecuencia que tiene no prever juntas de dilatación para resolver los problemas de dilatación de los materiales. Por eso les decía hoy que este es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta en las soluciones técnicas de las obras. En primer año no vamos a entrar en detalles constructivos, eso van a comenzar a ver en segundo año, y a partir de ahí van a aplicar los conocimientos que estuvimos viendo en la clase de hoy. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se resuelven. Si vemos acá, esto es una junta de dilatación, esto es otra junta de dilatación. No se alcanza a apreciar, pero estas juntas más o menos tienen 1,5 centímetros o 2 de espesor. La forma de resolver es dejar un espacio libre y después colocar un material que vaya sellando la junta de manera que el agua de lluvia, por ejemplo, no pase a la parte inferior, o sea, no pase a la tierra, porque formaría barro abajo y permitiría que esto después se hunda. Entonces, la forma de resolver es dejar un espacio entre placa y placa, que puede ser un espacio libre o puede ser resuelto con un material que se pueda comprimir con mucha facilidad, como por ejemplo una plancha de poliestireno expandido. Acá tenemos otro ejemplo de problemas de dilatación, en lo cual se ve una fisura bastante importante. A esta altura existe una losa de hormigón y evidentemente sobre la losa se construyó una pared
y no se dejó el espacio de dilatación suficiente para que la losa, entonces la losa empuja la pared y produce fisuras. También todos estos son temas que lo van a ver en construcciones de segundo año. Por ahora, espero que hayan comprendido los conceptos que son los que después les van a servir para comprender cuáles son las soluciones constructivas que contribuyen a resolver adecuadamente todos estos problemas. Bueno, terminamos acá la parte de propiedades generales de los materiales de construcción referidos a la conducción térmica. Perdón, a las propiedades térmicas.